Hay una declaración que me inquieta. Dice esta declaración: ayudar a los pobres no es solo una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. Te lo repito, dice, ayudar a los pobres no es una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. ¿Por qué me inquieta? Te lo expreso de esta manera. En el Antiguo Testamento encontramos Dios haciendo provisión para los pobres. En otras palabras, encontramos a Dios estableciendo de que tú y yo debemos ayudar al que lo necesite. Y al tal grado se puede presentar que encontramos leyes que Dios estableció para que el pueblo de Israel dedicara tiempo, propiedades en ayudar a los pobres. Quizás dos leyes que se destacan o que pudiéramos destacar, una de ellas era que cuando recogían el grano, no recogieran todo el grano, o el grano que se caía, no lo recogieran, no recopilaran o reunieran todo hasta el último grano, sino que por el contrario, mientras recogían la siembra, el grano que caía, ellos debían de dejarlo. ¿Para qué? Para que el pobre, para que el necesitado viniese y tomase ese grano y tuviera alimento o satisfaciera su necesidad. Y más aún, en el año 7, ellos no debían de cultivar la tierra. Los propietarios de la tierra no debían de cultivarla, sino que la debían de dejar en reposo. Pero esa tierra siempre producía. ¿De quién era esa producción? Esa producción era para el necesitado, para aquel que no tenía la provisión como la que tenía el propietario de la tierra. Dios hizo provisión sobre la necesidad que se podía presentar a nuestro alrededor. Y como ejemplo también podemos poner el caso del joven rico, un hombre, un joven dedicado a las cosas de Dios, pero que llamó Jesús a él a hacer algo que sabemos que no pudo hacerlo, que era dar sus posesiones, dar su riqueza a los pobres. Contrario a eso, encontramos a Zaqueo. Zaqueo, un israelita, que cuestionado por su trabajo, cobrador de impuestos, ¿verdad? Ah, cuestionado por su trabajo, a él conociendo el corazón de Dios, conociendo lo que Dios le pide a su pueblo, él decide ayudar con sus riquezas a los pobres, tras sentir el llamado de Dios en su vida, el llamado de Jesús. Ahora, interesante también es destacar un aspecto que no tocamos muchas veces acerca de Job. Job, declarado hombre justo y perfecto. Eso lo declara Dios de Job. Y bueno, siempre vemos que tuvo posesiones, perdió posesiones, volvió a tener posesiones, pero hay declaración como la que él se preocupaba por la necesidad del vecino, de las personas que estaban a su alrededor. Y su preocupación iba más allá. Él veía, preguntaba quién necesitaba y era aquella persona que estaba dispuesto a ayudar al que lo necesitaba. Y sin duda alguna, nuestro máximo ejemplo, Jesús, vino a ayudar, vino a servir. Y allí encontramos sirviendo a Jesús al pobre, al rechazado por la sociedad, al rechazado por la religión, porque ser pobre era pecado, ser pobre era ser abandonado por Dios. Pero Dios no es ese. Dios te ama a ti y me ama a mí. Y por lo tanto está dispuesto a ayudarnos en lo que necesite. Y tú y yo, siguiendo el ejemplo de Jesús, principalmente debemos hacer lo mismo. Ayudar al que lo necesite. Quizás lo tildamos de pobre, pero quizás puede ser una persona con posesiones o una posición muy buena
pero también que necesite una ayuda, un amigo, alguien que les hable del amor de Dios. Tú y yo somos los llamados a eso. Como dice la declaración, ayudar a los pobres, al que lo necesite, no es una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y por lo tanto obedecer lo que Él desea de ti y de mí. Que Dios te bendiga.